Génesis, capítulo 49. Así dice la palabra de Dios. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Reuníos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y oíd a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste a la cama de tu padre, entonces la profanaste, subiendo a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de violencia son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni a su asamblea se una mi gloria, porque en su furor mataron hombres y por placer desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león y como leona. ¿Quién lo despertará? No será quitado de Judá el cetro, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino sus vestidos, y en sangre de uvas su manto. Los ojos brillantes del vino, y los dientes blancos de la leche. Zabulón habitará en puertos de mar, y será puerto de navíos, y su término será hasta Sidón. Isacar, asno fuerte echado entre las majadas, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar carga, y fue tributario. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. Será hasta junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer por detrás a su jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será grueso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que da palabras hermosas. Rama fructífera es José, rama fructífera como a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y le causaron amargura y lo asetearon, y lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo firme, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y por el Omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos de la matriz. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el límite de los collados eternos. Sean sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del apartado de sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y los bendijo. A cada uno, conforme a su bendición, los bendijo. Les mandó luego, y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham junto con el campo de Efrón, el Eteo, para posesión de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él se hizo a los hijos de Ed. Y cuando Jacob
Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén. Llegamos al final de este libro, el libro de Génesis, en el cual hemos sido grandemente bendecidos durante todo este tiempo. Y qué mejor manera de llegar a este final, aunque falta el último capítulo, que es el 50, pero aquí en este capítulo 49 vemos el final de un gran hombre, un hombre de Dios, y que ahora en sus últimas instancias pronuncia, proclama palabras proféticas para sus hijos. Qué mejor forma de terminar este libro que escuchando esas declaraciones proféticas, como dice el versículo 1, de lo que les ha de acontecer en los postreros días a los hijos de Israel. Estas palabras proféticas abarcan toda la historia de Israel, desde la conquista y la distribución de la tierra prometida hasta la inauguración y el establecimiento del reinado eterno del Mesías. Eso debe quedar muy claro y muy presente, mis hermanos, para continuar. Estas declaraciones, estas palabras proféticas de Jacob hacia sus hijos van a determinar la historia de Israel desde que comienza la conquista, o más bien la reconquista de la tierra prometida, la distribución de esas tierras, y va hasta la inauguración y establecimiento del reinado del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Así que para el pueblo de Israel, estas palabras, en este momento en que están escuchando la voz de Moisés contando esta historia, los últimos instantes de su patriarca Jacob, este momento es crucial para ellos. Estas palabras son muy importantes para ellos. Allí ellos están conociendo la historia futura de Israel. Profecías o palabras proféticas que se cumplirán a partir de ese momento. Es decir, cuando ellos están escuchando estas palabras, llevaban 430 años que Jacob las había pronunciado, y solo a partir de ese momento iban a comenzar a cumplirse en las tribus ya conformadas, las tribus de Israel, los hijos de Jacob. El tema que vamos a desarrollar en estos versículos, en este capítulo 49, es la historia futura de las 12 tribus de Israel en palabras proféticas de su padre Jacob. La historia del futuro de la promesa, no nos podemos olvidar que aquí está la promesa, la historia del futuro de la promesa, es decir, la historia del Mesías en palabras proféticas de Jacob. Ese es el tema. Una historia que se desarrolla en las tribus de Israel, una historia de la promesa del Mesías a través de las palabras proféticas de Jacob. Jacob aquí hace entonces el papel de profeta, y ese es el título que lleva la enseñanza: el patriarca Jacob, profeta mesiánico. Vamos a desarrollarlo en 3 encabezados. Vamos a desarrollar la enseñanza de esta mañana en 3 encabezados. Palabras proféticas de castigo. Lo primero que vamos a ver es que hay unas palabras proféticas de castigo, versículos 3 al 7. Palabras proféticas de bendición, ese es el segundo encabezado, versículos 8 al 28, es la parte más extensa de la enseñanza. Y por último, palabras proféticas de un buen final, versículo 29 al 33. Iniciemos con el desarrollo de nuestra enseñanza. Los 3 primeros hijos de Jacob, estos 3 primeros hijos que le dio Lea a Jacob, recibieron palabras proféticas por parte de su padre, pero estas palabras fueron unas palabras de castigo, en retribución a sus malas acciones, en retribución a sus comportamientos pecaminosos. Inicia
el versículo 3 hablándonos de Rubén. Rubén, el primogénito de Jacob. Pero a causa de su pecado, él pierde esa posición. Rubén es destituido de su posición como primogénito a causa de una acción pecaminosa y vergonzosa de su padre. Dice el texto: Rubén, tú eres mi primogénito. Miren que allí Jacob no está desconociendo de que Rubén es el primogénito, pero en Jacob había una esperanza en Rubén. Y como la cultura judía y la cultura de su momento tenían de que los primogénitos eran los que recibían la bendición y la sucesión de su padre, en Jacob seguramente estaba ese pensamiento. Y cuando él pronuncia estas palabras, que a propósito, todo lo que aquí Jacob va a pronunciar, que es usado como profecía a lo que les va a suceder a las tribus de Israel en el futuro, también están impregnadas del sentimiento de Jacob. No está anulado el sentir de Jacob por cada uno de ellos. Así que cuando Jacob pronuncia estas palabras contra sus 3 primeros hijos, no lo podemos ver como un acto, una expresión de donde Jacob se deleitaba por ello. No, aquí había dolor, aquí había tristeza en estos 3 primeros hijos. Y cuando le dice a Rubén que él es su primogénito, que él es su fortaleza, él es el principio de su vigor, de que él era el que había sido llamado para ser digno de ser su primogénito, el principal, el poder, todo allí había una expresión de dolor. Sin embargo, para Rubén no hay bendición. Es cuestionado por su actitud impetuosa, impetuoso como las aguas. Por eso no será el principal. Y no solamente hay un ímpetu en Rubén, sino que también eso lo llevó a un acto pecaminoso y vergonzoso, el cual Rubén, como lo vemos en Génesis 35, 22, se acuesta con una de sus mujeres, o con la concubina más bien, de el patriarca Jacob. Profanaste mi lecho, dice, subiendo a mi lecho, profanaste mi cama en términos más actuales. Eso es lo que encontramos en Génesis 35, 22. Y aconteció que moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, y lo supo Israel. Pareciera que cuando leímos ese pasaje en Génesis 35, este acto tan vergonzoso no se le dio como mucha importancia, ¿verdad? Es un versículo que nos cuenta esta situación compleja y pareciera que no se le dio importancia. Pero cuando llegamos al texto del capítulo 49, en el versículo 3 y 4, vemos que las consecuencias fueron mucho más graves de lo que se pudiera imaginar. El primer libro a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, nos lo narra de esta manera, nos amplía las consecuencias de ese pecado de Rubén. Dice, primero a los Corintios 5, 1 y 2, y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura fue dado a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado en las genealogías por primogénito, aunque Judá fue más poderoso entre sus hermanos, y de él vino el príncipe, pero el derecho de primogenitura fue de José. Aquí se ven las consecuencias del pecado de Rubén. Quitado, ya no es el primogénito. Ahora, ¿qué decir de Simeón y de Leví? Génesis 34, 25 dice, y sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, el contexto de Génesis 34 es, su hermana Dina fue violada, y tanto Simeón como Leví salen a vengar esta injusticia y mandan a circuncidar a todos los del pueblo de esta ciudad donde Dina fue violentada, y ese es el contexto en el que nos está contando Génesis 34, 25.
dice que dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron con seguridad contra la ciudad y mataron a todo varón. Y los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermano. Esto pareciera, mi hermano, un acto de justicia, un acto valeroso, un acto incluso necesario, pues su hermana había sido acabada de ser violada. ¿Qué más salir ellos a vengarla? Y pareciera que esto fuera un acto aprobado, pero el tema es que ni Simeón ni Leví buscaron los propósitos de Dios. Siempre buscaron sus propósitos, los propósitos propios y egoístas y vengativos. Dice el versículo 30 del capítulo 34: entonces dijo Jacob a Simeón y Leví: me habéis turbado al hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo y el feresteo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Hermanos, lo que aquí está en peligro es la promesa. Ellos actuaron deliberadamente, con venganza, con furor, y nunca meditaron sobre lo que había en juego, lo que podía contraer o traer como consecuencia esta venganza. Jacob sí tenía en mente, y por eso es que Jacob se duele con lo que sucedió, porque la promesa fue puesta gravemente en peligro por estos tres hijos de Jacob, tanto por Rubén, profanando el lecho de su padre, como por Simeón y Leví. Ambos, o más bien, todos ellos tres, pusieron en peligro la promesa, y es por eso que ellos reciben no palabras proféticas de bendición, sino palabras proféticas de maldición. En segundo lugar, el segundo encabezado, estas palabras proféticas de bendición, versículos 8 al 28. Ahora, entre expresiones de amor, reconocimientos y comparaciones con algunos animales, es que Jacob desarrolla esta segunda parte, dando estas palabras proféticas al resto de sus hijos. Ahora, dentro de estas bendiciones o dentro de estas palabras proféticas, también podemos dividirlo en tres secciones o en tres partes. Primero, unas profecías generales, y no voy a llevar el orden que la Escritura nos presenta. Cambié el orden para poder entender un poco mejor estas profecías que son bendiciones hacia el resto de sus hijos. Por eso le cambié el orden y lo organicé en la primera instancia mostrando las profecías generales. En segundo lugar, unas profecías de bendición especial sobre José, y por último, la profecía de bendición mesiánica. Esas profecías generales se dan sobre el resto de sus hijos, Zabulón, Isaacar, y por temas de tiempo no vamos a entrar en cada una de esas bendiciones, pero cada uno de ellos, el resto de sus hijos, recibieron bendición por parte de Jacob. Zabulón, Isaacar, Dan, de manera especial, dice que Dan juzgará a su pueblo, y debemos recordar que de la tribu de Dan, una de las tribus más pequeñas de Israel, según la profecía que Jacob le está dando, iba a juzgar a Israel, y eso lo encontramos claramente cumplido en Sansón. Recuerden que Sansón, su padre, quien pertenecía a la tribu de Dan, Manoa, pertenecía a la tribu de Dan. Por lo tanto, Sansón, uno de los jueces que juzgó a Israel, cumple claramente esta profecía que se da en Dan. De igual manera recibió bendición Gad, Aser, Neftalí y Benjamín. Repito, por temas de tiempo no vamos a entrar en cada una de ellas, porque quiero concentrarme en dos bendiciones particulares. La bendición que Jacob le da a José, sobre José, Génesis 49, 22 y 26. Dice de José que será rama fructífera,
rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y le causaron amargura y lo asetearon, y lo aborrecieron los arqueros. O sea, aquí Jacob no solamente está profetizando sobre su hijo, y recuerden que es su hijo predilecto, el favorito de Jacob es José, siempre fue José. Él no solamente está profetizando lo que va a ocurrir sobre la tribu, o más bien sobre sus hijos, sino que también está recordando lo que sucedió en el pasado con su hijo, sus persecuciones, sus angustias, pero al final de cuentas, José nunca fue destruido, como las tribus de sus hijos nunca fueron destruidos, incluso llegan a ser las tribus más fuertes de Israel. Eso es lo que Jacob está pronunciando hacia su hijo. Dice, y le causaron amargura y lo asetearon y lo aborrecieron. Estoy en el versículo 23 de Génesis 49. Mas su arco se mantuvo firme y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Y aquí Jacob tenía en mente la promesa. Jacob nunca dejó de creer ni de tener en perspectiva la promesa. Pero aquí lo que está ratificando con estas palabras es que efectivamente José fue, es y será el protector de la promesa. Y él está haciendo esa alusión al pastor de los pastores, a la roca de Israel, la fuente de Jacob. Todo ello implica protección, cuidado, esa protección y ese cuidado que el mismo Jehová presentó y permaneció sobre ellos. Versículo 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y el omnipotente. Y observemos a partir del versículo 25 cómo hay una serie de bendiciones. La palabra bendición se repite 6 veces. Ahí está el énfasis que Jacob quería hacer sobre la bendición que quería derramar sobre su hijo especial, sobre su hijo elegido. Dice el texto, el cual, es decir, el omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Es decir, Jacob estaba declarando proféticamente sobre su hijo José, bendición sobre bendición, bendición sobre bendición. Versículo 26, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Es decir, la bendición que Jacob recibió por parte de sus padres no se comparaba con la bendición que ahora Jacob estaba dando sobre su hijo José. Hasta el límite de los collados eternos sean sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del apartado de sus hermanos. Amados, aquí no vemos sino palabras de amor de un padre que amaba por encima de sus hijos a este hijo especial. Y aunque Rubén era el primogénito, como ya lo vimos anteriormente, la primogenitura recae sobre José y sobre sus hijos. Aquí tenemos claramente que ver y relacionar esta bendición especial de parte de Jacob sobre José como la bendición del Padre Celestial sobre su Hijo, su unigénito Jesucristo. El Hijo especial del Padre Celestial es Cristo. Nosotros somos hijos, pero somos hijos adoptados. Y somos adoptados porque estamos en el Hijo especial del Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que ver aquí en estas palabras proféticas de José de Jacob hacia su hijo José. Así como dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, hablando de Cristo,
que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora pasamos a la bendición que en mi concepto es mucho más importante, y es esa bendición mesiánica sobre Judá. Versículos 8 al 12 de Génesis 49. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Estoy persuadido al pensar de que cuando Jacob pronuncia estas palabras sobre su hijo Judá, un hijo que fue transformado a través del tiempo, recordemos que él también hizo parte de los pecados de sus hermanos, aunque no con la misma gravedad que ellos, pero él participó de una u otra forma en sus pecados. Pero Judá, a través del tiempo y a través de lo que ya hemos leído en Génesis, vimos en él una transformación. Y esta transformación no la podemos ver como que Judá recapacita y comienza a reflexionar y dice voy a cambiar. No, tenemos que ver es la mano de Dios obrando en el corazón de Judá. Es él el que lo lleva a esa transformación y es él el que lo lleva a lo que es Judá en este instante. Un líder, un protector, un cuidador, aquel que se intercambió por sus hermanos. Cuando Jacob estaba pronunciando estas palabras, estaba pensando en esa transformación de Judá, pero no sé hasta qué punto Jacob estaba pensando que en Judá se estaba cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. Sin embargo, todas esas emociones, recuerda lo que les dije al principio, todas estas palabras proféticas que están revueltas con las emociones y los sentimientos de Jacob, conllevan no solamente a la profecía, sino también a expresar el sentimiento de un padre por sus hijos. Lo más interesante de esto es que todas estas palabras hacia Judá son palabras que se cumplen a la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Te alabarán tus hermanos, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Ya se inclinaron ante José, pero ahora es Judá el que va a tener la posición en la cual sus hermanos, y no solo los 11 resto de hermanos, las 11 tribus de Israel restantes, sino el resto de de Israel se inclinará ante él. Miren el versículo 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Esa ilustración, esa metáfora que se hace en comparación con un león, el león como símbolo real de poder, de fuerza, de valor y de audacia. Un rey guerrero es lo que estaba profetizando aquí Jacob, el rey guerrero. Una tribu guerrera. Vemos luego en el desarrollo de las tribus de Israel ya en la tierra prometida, cómo Judá es una de las tribus que más conquista, es una de las tribus que más posesión de tierras tiene, gracias a ese valor, a esa fuerza que fue profetizada desde este momento por su padre Jacob. Versículo 10. No será quitado de Judá del cetro, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y en esta palabra Silo, muchos comentaristas tienen ciertas discusiones porque es una palabra difícil de traducir. Incluso hay quienes dicen que la traducción está equivocada y que podía estar diciendo una cosa o la otra, y hay dificultades para ponerse de acuerdo sobre lo que significa. Sin embargo, con mucho respeto y viendo el contexto sobre el cual estamos desarrollando toda la historia de Génesis, aquí está hablando del Señor Jesucristo, de su venida, porque ese es el contexto de una promesa que comienza en Génesis 3:15, que se va desarrollando y que aún falta por desarrollar. Por eso son palabras proféticas.
cuando Él venga, final del versículo 10, y a Él será la obediencia de los pueblos. Creo yo que aquí se está refiriendo es a Cristo. Efectivamente tienen que ser palabras hacia el Mesías, hacia Cristo, un Mesías que iba a nacer dentro del pueblo, dentro de la tribu de Judá. Atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en vino su vestido y en sangre de uvas su manto, los ojos brillantes del vino y los dientes blancos de la leche. Y el cumplimiento de esto lo vemos claramente, no solamente profetizado 700 años después aproximadamente en Zacarías capítulo 9, sino mayor aún cumplidas en el mismo Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo capítulo 21, versículos 5 al 7. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a ser esa entrada triunfal en Jerusalén? Bueno, esa entrada triunfal del Señor Jesucristo fue profetizada por Jacob antes de morir. Dice el Señor: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó sobre ellos. Una profecía dada muchos años atrás, ahora cumplida en él, en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y los bendijo a cada uno conforme a sus bendiciones, los bendijo. Termina allí esas bendiciones o esas palabras proféticas, palabras de castigo, palabras de bendición, palabras de bendición especial para José y ahora para Judá. Termina el capítulo con la muerte de este patriarca, versículos 29 al 33. Y ese es nuestro último encabezado, esas palabras proféticas de un buen final. Aquí, hermanos, al final de su vida, solo podemos ver la ratificación de un hombre que siempre le creyó a Dios, que siempre creyó en la palabra, en las promesas de su Dios. Eso lo vemos en medio del pasaje, en medio del capítulo 49, en el versículo 18. Hay un versículo como una especie de pausa, y lo que allí muestra ese versículo es lo que había en el pensamiento y en la mente de Jacob, la esperanza de su salvación. Dice el versículo 18: tu salvación esperé, oh Jehová. Un hombre que nunca desfalleció, un hombre que aunque tuvo temores, nunca dudó de la palabra de Dios. Un hombre firme en ello. Y eso lo podemos evidenciar en el último deseo, al final de sus días. El deseo de él no era terminar en Egipto. Recuerden, él está en Egipto con sus hijos. Él está en Egipto con el resto de su pueblo. Ya él sabe que el momento final de su vida ha llegado. Pero él sabe que ese no es su lugar. Que su lugar está donde Dios le prometió y le cumplió a sus antepasados, a Abraham y a Isaac, la tierra prometida que le entregó a ellos, Canaán. Y por eso él no quiere ser sepultado en una tierra extranjera, en Egipto, sino que él quiere estar donde Dios le prometió que iba a estar. Y esas son sus últimas palabras. Él quiere estar en la tierra prometida, en el campo de Macpela, que está delante de Manreb, en la tierra de Canaán. Y efectivamente, como lo veremos más adelante, allá fue sepultado Jacob. Después de este deseo y de estas peticiones, el versículo 33 nos termina con la historia de este patriarca,
Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Un buen final. Anhelando un buen final, Dios le otorgó un buen final. Ahora, ¿dónde está Cristo? Pues, yo sé que ya todos, pues en Judá, ¿verdad? En Judá están las palabras proféticas, en Judá están las palabras mesiánicas. Pero hermanos, esas palabras de Jacob hacia su hijo Judá aún no han terminado de cumplirse. ¿Sabía usted eso? Que todavía falta por cumplirse parte de esta profecía. Acompáñenme, por favor, Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 14. Es uno de los pasajes que más me estremecen cuando lo leo. Pero cuando encontramos a Cristo, esa profecía de Jacob hacia sus hijos y de manera especial hacia Judá, y encontramos a Cristo calmando la angustia del apóstol Juan. Mire, leamos el texto, leamos Apocalipsis 5:1 despacio y detenidamente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y mire lo que pregonaba el ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, estas son expresiones de Juan, y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y miren a Juan cómo se estremece. Y yo lloraba mucho. Yo me pongo en ese lugar de Juan, esperando quién abriera el libro donde están escritos los nombres de todos los elegidos, pero no se encontraba quién. Y la angustia de Juan era: ¿quién lo puede abrir? Y dice que él lloraba mucho, porque no había sido hallado nadie digno de abrir, ni de leer el libro, ni de mirarlo. Pero miren aquí la esperanza en esa promesa, en esa palabra profética de Jacob, cumplida en aquel que es digno. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Génesis 49, lo que profetizó Jacob, él, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Yo solamente me imagino el descanso del apóstol Juan cuando recibe estas palabras: si hay uno digno de hacerlo, si hay uno digno de leer y de desatar los sellos de este libro precioso en el cual están los nombres nuestros escritos por dentro y por fuera. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, miren esta parte, amados, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Qué le dijo Jacob a Judá? Que sus hijos, los hijos de su padre, su pueblo, se inclinarán, se arrodillarán delante de él. No es en David. A David le rindieron también pleitesía, ante él se inclinaron cuando él entraba triunfante a Jerusalén. A David también, pero es que
la profecía no estaba sobre David, no era David, David era un tipo de Cristo. David representaba al Cordero, al León de Judá, el cual no solamente era digno de abrir y leer el libro, sino que ante él todos se inclinarán, se postrarán delante de él, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. A Judá se le dijo que tendría el cetro, poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es allí en él donde se ve el cumplimiento de esa profecía. Pero aún falta, porque todo esto ocurrirá cuando él regrese por segunda vez, cuando regrese Silo. Allí nosotros vamos a adorar. Toda su iglesia lo adorará voluntaria y gozosamente, y el resto de la humanidad, aquellos que no creyeron en él, recibirán un castigo no temporal, sino eterno, por haber rechazado al León de Judá, que fue profetizado en Jacob, en Génesis capítulo 49. ¿No les parece maravilloso esto, mis amados? Ahora, ¿qué aplicaciones tenemos para nosotros el día de hoy? Recuerden, para Israel primero que todo, Israel estaba escuchando esta historia, y para Israel estas palabras tenían que ser palabras de advertencia, de ánimo, pero a la vez también los tenía que motivar a que, al igual como Jacob, que no quería permanecer en Egipto porque esa no era la tierra que Dios les prometió, ellos también debían tener ese mismo sentir, el mismo deseo de Jacob, y avanzar, salir de allí donde Dios iba a cumplir las promesas que él le había hecho. Eso los tenía que motivar a despojarse de Egipto y avanzar hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Ahora, para nosotros también tiene que haber, o hay más bien, aplicaciones prácticas, y son las mismas aplicaciones que para el pueblo de Israel. Hermanos, las consecuencias de nuestros pecados, nosotros debemos prestarle atención, porque muchas de esas consecuencias, muchos de esos castigos temporales, porque si somos verdaderos creyentes y estamos en Cristo Jesús, no perderemos la salvación. La promesa que está sobre nosotros, Dios la cumplirá y nos llevará al encuentro con el Cordero inmolado, con el León de Judá al final de los tiempos. Pero las consecuencias de nuestros pecados podrán afectar no solamente a nosotros, sino que pueden afectar a nuestras familias por generaciones. Así como fue afectada las familias de Rubén, de Simeón y de Leví, así pueden ser afectadas nuestras familias por nuestros pecados. Que la gracia no nos lleve a vivir en desgracia. La gracia nos debe llevar a vivir por gracia, temerosos, y que nuestros pecados Dios los toma muy en serio.
también nos debe llevar a sentir ese deseo por obedecer y consagrarnos al Señor. Y que eso trae sobre nosotros bendiciones, porque lo he repetido varias veces acá. La obediencia trae bendición, pero cuidado con las bendiciones, mis hermanos. Que las bendiciones no nos hagan salir, que no nos desenfoquen de la bendición mayor y superior. Estas bendiciones que recibimos acá son bendiciones temporales, pero que la bendición temporal no nos lleve a desenfocarnos de la bendición eterna, la que tendremos en nuestra Canaán celestial con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede haber bendición más grande que esa. El resto son bendiciones temporales. Y por último, el deseo de tener un buen final. Nuestro pastor Sergio nos ha motivado en muchas ocasiones con esa frase. Y muchas veces no es tan importante cómo se comienza, aunque es importante. Pero comenzar no es tan importante como permanecer y terminar. Debemos perseverar. La Escritura claramente nos dice de que el que persevera hasta el final, será salvo. Perseverancia es lo que nos muestra el patriarca Jacob. Perseveró en la fe, perseveró en las promesas de Dios, y eso lo sostuvo para tener un buen final. Nosotros debemos perseverar en lo que ya tenemos, en lo que Cristo ya nos dio, en lo que Cristo alcanzó por nosotros. Perseverar para tener un buen final. Que el Señor nos ayude a tener un buen final en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este final maravilloso del patriarca Jacob, bendiciendo y profetizando sobre sus hijos, mostrando a Cristo a través de su familia, mostrando lo que Cristo iba a ser, lo que Cristo sería, lo que Cristo es. Y ahora nosotros, con esas promesas, con esas palabras proféticas cumplidas en Él, podemos disfrutar y gozarnos en esa salvación tan grande e inmerecida. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mente enfocada en tu verdad, en tus promesas, para que podamos alcanzar un buen final en nuestras vidas. Cuídanos y protégenos, Señor, y presérvanos para llegar a ese final. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.